Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermoso tema, y como dice Elizabeth, candente. Ya veremos por qué es candente este tema. Vamos a hablar de la dimensión social y política de la misericordia. No es algo que suele conversarse. Muchas veces miramos la misericordia solamente como una decisión personal. Pero cuando las heridas son sociales, también se requieren remedios, soluciones a escala social. Vamos a empezar recordando algo muy importante, y es que el pecado es fuente de división. El pecado destruye las familias, el pecado divide las parejas, el pecado incluso nos divide interiormente a nosotros. Por ejemplo, cuando una persona, como le pasó a San Agustín, siente, yo quisiera llevar una vida mejor, pero al mismo tiempo sus impulsos sensuales, sus impulsos de la carne lo llevaban por otra parte, y él se sentía como desgarrado. Él estaba como desgarrado, estaba como roto. El pecado divide. No solamente nos separa, sino que nos llena de prejuicios. El pecado nos pone unas gafas para que veamos de manera repugnante a las otras personas. Si es mi enemigo, solo le veo los defectos, solo le veo los errores. Si es mi adversario, solamente veo lo que hace mal, lo mal que hace, los muchos errores que comete, el daño que causa. El pecado le pudre a uno los ojos y le pudre a uno el corazón. El pecado le pudre a uno la boca, porque de esa boca ya solo salen amarguras, insultos. El pecado divide. Pero hemos hablado en nuestra predicación anterior sobre la familia. Ahora vamos a hablar de la sociedad. Y nos damos cuenta que en la sociedad también se presenta una profunda división. ¿Cuáles son las divisiones que se dan en la sociedad? Unas se dan por egoísmo, otras se dan por violencia, otras se dan por indiferencia. Por egoísmo, cuando la persona que tiene mucho no comparte, o cuando la persona que tiene mucho solamente se dedica a cultivar lo suyo, a aumentar su fortuna. Mire esta cifra, yo no quiero meterle política de bajo nivel a esta conferencia, pero mire este dato. Durante la pandemia, decenas de miles de pequeños negocios se hundieron en muchos países, Alguien me decía que solamente en Bogotá, cerca de 80,000 pequeñas y medianas empresas se hundieron, 80,000. Una pequeña o mediana empresa, lo que llaman a veces simpáticamente una pyme, P-I-M-E, pequeña y mediana empresa. Una pyme puede tener 5 empleados, pero imagínate, en una ciudad como Bogotá, si se hunden, si se arruinan 80,000 pymes, significa 400,000 personas que quedaron sin sus ingresos. Imagínate el problema social que eso representa. Eso sucedió durante la pandemia. Pero lo más grave no es eso.
O mejor dicho, lo más triste no es eso. Lo más triste es que mientras se hunden muchas empresas pequeñas, hay empresas muy grandes que al contrario crecieron en las empresas, crecieron en la pandemia. Y yo no lo digo para que nos llenemos de odio hacia esas empresas grandes, no, pero ese es un hecho. Así, por ejemplo, las empresas de comunicaciones, como por ejemplo Zoom se volvió grandísima en la pandemia y todos entendemos por qué. Amazon, que te llevaba las cosas a la casa, se volvió poderosísimo, creció. Todo el mundo decrecía, todo el mundo se achicaba y Amazon estaba creciendo. Amazon estaba mejorando. ¿Qué nos indica esto? Pues esto indica como una desigualdad. Repito, no es que estemos atacando en ningún momento a Amazon, sino que estamos diciendo que ese es un hecho. Y eso le causa dolor a las personas, porque entonces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo es que el que tiene sigue acumulando? Y los que estamos luchando por tener una pequeña empresa no logramos lo nuestro. Perdónenme que interrumpa un momento la predicación, ciérreme esa puerta para ver si mejoramos un poco las cosas. Gracias y perdonen. Entonces, date cuenta que ese es un tipo de división que se produce. Una división que a veces le causa angustia a las personas. No saben qué pueden hacer. Cuando unos pocos ganan muchísimo y tienen y hasta para desperdiciar. El otro día vi un jugador de la NBA, un jugador que no sabe qué hacer con el dinero por lo visto. Entonces él instaló en su casa, una de estas máquinas de efectivo, lo que llaman una ATM. O sea, imagínate lo que es comprar una máquina de estas y ponerla en la casa, solo por el gusto de tener una ATM en la casa, para meter la tarjeta y sacar efectivo. Eso es pecado. Yo no sé si es pecado o no es pecado, pero cuando hay tantas necesidades en el mundo, uno se pregunta si de verdad eso es correcto. Ese tipo de cosas engendran muchas veces rabia, indignación, descontento, división. Entonces hay que tener cuidado con el tema del egoísmo. Hay que tener cuidado. La palabra, y esta palabra es importantísima, la palabra clave que nos da la Biblia con respecto a nuestros dones y talentos, naturales y sobrenaturales, la palabra que nos da la Biblia es la palabra administración. Si tú tienes talento, eres un administrador de talento según Dios. Si tú tienes dinero, tú eres un administrador de dinero. ¿Administrar qué es? Administrar, ministro o minister en latín significa servidor. Entonces, administrar quiere decir poner al servicio. Nadie está diciendo que no puedes tener dinero, que no puedes tener inteligencia, que no puedes tener bienes raíces. Pero piensa, eso que tú tienes, ¿cómo se puede poner al servicio de otras personas? Al principio a uno no se le ocurre nada, pero poco a poco Dios va abriendo caminos. El que busca encuentra. Esa frase se cumple también cuando buscamos cómo servir. Entonces el pecado engendra división cuando hay desigualdades terribles. La mejor manera de sanar esas desigualdades es creando posibilidades de trabajo y de ingreso para otras personas. No es simplemente dando. Dar está muy bien y hay que dar también, por supuesto, hay que dar. Y sé que muchos de ustedes son generosos. Pero hay que pensar cómo se pueden crear caminos para que las personas también ganen lo suyo honradamente con su esfuerzo. Y que ganen bien. Porque esa es otra propuesta. Hay grandes empresas que tienen muchísimo dinero. Y le están pagando a la gente apenas el mínimo legal. Como quien dice, apenas para que no me demanden. Hay familias que tienen muchísimo dinero y tienen personas que les ayudan a hacer el aseo o a cuidar los niños. Y a estas personas que les ayudan, les dan apenas el mínimo legal. Como quien dice, para que no me demandes, ahí te doy lo tuyo.
Por Dios, con todo lo que tú tienes, podrías ser un poquito más generoso. Aunque yo también he conocido personas que son muy generosas, de muchas maneras. Y eso trae bendición. Entonces, esa es una forma de división. Nuestro primer tema se llama las divisiones. Y la primera forma de división es la desigualdad económica y social. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que entonces nadie gane más que otro. No, nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que enseñó el Papa León XIII. Yo me apoyo en la enseñanza del Papa León XIII, un papa muy sabio que escribió un documento genial llamado Rerum Novarum en el año 1891. Y cuando estaba floreciendo y creciendo por todas partes esa plaga que se llama el comunismo, León XIII advirtió en contra del comunismo. Pero León XIII dijo, la solución para el comunismo es que aprenda cada uno a compartir de lo que tiene. No es solamente el dinero. Si tú tienes tiempo y te sobra tiempo, tienes muchísimo tiempo, ¿sabías que el tiempo también es algo muy importante? Hay muchas personas que no tienen tiempo. Pregúntame a mí. Yo casi no tengo tiempo, no encuentro tiempo para muchas cosas. Si tú tienes tiempo, piensa en qué puedes gastar tu tiempo. Piensa cómo tu tiempo puede servirle a otras personas. Piensa cómo tu tiempo puede volverse un voluntariado, cómo tu tiempo puede volverse apoyo a personas ancianas o discapacitadas o sin techo. Piensa algo, piensa. Y te repito, el que busca encuentra. Tienes tiempo. Hay gente que tiene mucho tiempo. Hay gente que tiene mucha inteligencia, mucha cabeza. Bendito sea Dios. ¿Qué tal si te preparas un poco y ayudas para evangelizar? Ayudas para dirigir cenáculos, dirigir grupos, dirigir catequesis. Tienes cabeza, ¿por qué no pones tu cabeza a trabajar? Pon tu cabeza a trabajar por otras personas. Eso es lo que nos dice León XIII. León XIII no dice, bueno, para que no haya injusticias en la sociedad, de ahora decretamos que todos sean igual de brutos. No, la solución no es que todos seamos igual de pobres. La solución no es igualar en la pobreza o igualar en la torpeza o igualar en la ignorancia. La solución es que somos diferentes, tenemos talentos diferentes, venimos de familias diferentes, tenemos dones diferentes, pero lo importante es que nuestros dones puedan servir a otras personas. Esa es la dimensión social de la misericordia. Cuando tú pones lo tuyo al servicio de otras personas, al servicio de otras personas. Y Cristo nos dice una cosa muy interesante, y es que existen bancos en la tierra, existen bancos en el cielo. Y los bancos de la tierra cada rato se están quebrando. ¿Se han dado cuenta que cada rato se quiebran los bancos? Y la gente entra en una angustia terrible con toda la razón. Porque si una persona se quiebra y no le puede pagar al banco, el banco se cobra, como sea, pero se cobra. Pero si es el banco el que no le paga a la persona porque el banco se quebró, ahí ¿quién paga? Y a veces pasan años y años y no se recupera el dinero. O se recupera cualquier cosa sin siquiera tener en cuenta la devaluación de la moneda. Bueno, hay bancos en la tierra. Cristo dice que en los bancos de esta tierra entran los ladrones, incluso con datos de crédito y todas esas cosas. Que en los bancos de esta tierra entran los ladrones, que en los bancos de esta tierra entra la polilla. Y Cristo también dice que hay un banco en el cielo. Y Cristo nos enseña cómo se hacen los depósitos en el banco del cielo. Y esa es la primera gran lección de esta predicación. ¿Qué pasa? Que si yo hago un favor por una persona, digamos una persona aquí al azar, Oscar, por ejemplo. Si yo le hago un favor a Oscar, y Oscar me agradece y me dice, Padre, cuente conmigo, y le cuenta a muchas personas, el Padre es una gran persona, de alguna manera ya Oscar me pagó. Y hay muchas veces que es necesario que le paguen a uno. Claro, si tú eres contratista, pues te tienen que pagar, claro que sí.
Es normal. Pero Cristo dice que para hacer depósitos en el banco del cielo, tienes que buscar un pedacito de tu vida donde no te puedan pagar. Te lo voy a decir de esta manera porque esta es la estrategia secreta para depositar en el banco del cielo. Si tú haces un favor y te lo pagaron en esta tierra, ¿cuánto quedó depositado en el banco del cielo? Nada. Me encanta esta gente. Esta gente es despierta, es inteligente. Muy bien, muy bien. Y después de que comen son más inteligentes. Es impresionante esta gente. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta que cuando te pagan en esta tierra, depósito al cielo, 0. Pero hay muchas maneras de depositar en el cielo. Por ejemplo, cuando la gente no sabe lo que tú estás haciendo. Los adoradores, que varios de ustedes son gente de adoración al Santísimo. A ver, ¿quiénes van aquí así, por decir algo, todas las semanas? En algún momento van específicamente a hacerle visita al Santísimo. Levanten la mano. ¿Quiénes son? Bueno, espero que se animen muchos más. Yo esperaba que fueran más. No hay problema. Espero que se animen más. Saca el tiempo. Ese tiempo es bendito. Ahora bien, Santísimo. Tú en el Santísimo puedes orar por muchas personas. Y esas personas no van a saber que tú estabas orando por ellas. Esa es una manera de depositar en el cielo. Yo, por ejemplo, conocí una señora que dedicaba una hora santa. Ella le llamaba hora santa. Pasaba una hora con el Santísimo. Ella dedicaba una hora santa, normalmente los jueves, a orar por el seminario de su ciudad y por las vocaciones. Ella iba allá y oraba. Simplemente un rosario, las oraciones, las devociones que ella tenía. Ella oraba por esas vocaciones. La mayor parte de los muchachos de ese seminario no tenían ni idea, pero ella estaba depositando en el banco del cielo. Hay otras ocasiones en que podemos depositar en el banco del cielo. Por ejemplo, si hacemos un favor y no nos lo agradecen, a veces tomamos una actitud de disgusto y de amargura. Una actitud así como de desengaño y de rabia. Hice el favor y ni siquiera dieron las gracias. Es que ni siquiera dieron las gracias. Pues, ¿qué tal si le cambias la perspectiva? Qué bueno que nos dieron las gracias, porque eso significa clink, clink. Depósito al cielo. Perfecto, lo captó la señora. Gracias a Dios siempre responde alguien. Depósito al cielo. Cuando no te agradecen, depósito al cielo. Hay personas en esta tierra que nos enseñan muchas cosas, pero que a veces no tienen la capacidad de expresar el agradecimiento. Por ejemplo, personas discapacitadas, o personas inconscientes, o personas muy mayores, personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, Alzheimer. La persona que tiene Alzheimer, ¿por qué es tan difícil atender a las personas así tan mayores y con enfermedades? Por muchas razones. Porque se vuelven muy caprichosos, se vuelven exigentes, se vuelven complicados, se vuelven desaseados. No es fácil atender a una persona mayor con Alzheimer y con todos sus caprichos y todo eso. No es fácil. Pero ¿sabes? Esa persona que no te paga porque no te puede pagar, te está ayudando a hacer depósitos en el cielo. Esa persona es una oportunidad para ti. Esto no lo entiende todo el mundo. Y a veces uno oye estas historias y uno dice, eso lo dicen ahí por decir cosas bonitas. Yo solo te digo una cosa. Haz la prueba. Haz la prueba de servir, por ejemplo, a niños discapacitados. Haz la prueba de servir a ancianos con Alzheimer. Haz la prueba de servir a personas que están en un estado completamente de desvalimiento. Haz la prueba de servir a esas personas.
Y aunque el depósito queda hecho en el cielo, Dios es tan bueno que te manda recibo de consignación o recibo de depósito. ¿Cómo es el recibo de depósito? Cuando uno consigna, ¿cierto? Cuando uno consigna en una cuenta bancaria, ahora todo lo hacemos electrónicamente, ¿no? Pero por allá en tiempos antiguos uno consignaba, vengo a consignar a la cuenta no sé dónde, y uno consignaba y le dejaban un papelito, que era el certificado de que consignó, un recibo de consignación. Usted depositó, qué sé yo, $100, $500, lo que sea, en tal cuenta, ahí le queda el recibo. El dinero quedó en el banco y el recibo quedó para ti. Yo hago esa comparación. Yo digo que cuando uno sirve a personas discapacitadas, cuando uno sirve a personas con Alzheimer, cuando uno sirve en general a personas que por su situación muy poco o difícilmente pueden agradecer, el depósito queda, clink, clink, queda depósito en el cielo, pero a ti te queda un recibo de consignación. ¿Y sabes cuál es ese recibo? Es una sensación extraña, como de alegría, como de satisfacción. Tú sientes como que llega a ti una bendición, y eso es real, eso no es fantasía. Un amigo mío que es odontólogo me contaba sobre una situación que le tocó vivir. Él atendía en distintos lugares en aquel tiempo, eso ya fue hace unos años, él atendía en distintos lugares, y en uno de esos consultorios llegó una mamá llorando con una angustia terrible, porque su niño discapacitado tenía un problema en un diente. Y ese es un problema muy grave, porque estos niños que tienen discapacidad, la discapacidad que sea, a veces no entienden, por ejemplo, para mantener la boca abierta media hora. Es muy difícil hacerlo. Algunos de estos niños tienen que ponerles anestesia general para poder hacerles esos procedimientos. Pero no había manera de ponerle anestesia a este niño, no sé por qué razón, pero no había manera. Y entonces la mamá le decía al doctor: atiéndalo, por favor, atiéndalo. Y él le decía: pero es que es un peligro. O sea, él no era un doctor caprichoso, un dentista, diríamos, un odontólogo, él no era un caprichoso. Es que él decía: el problema con estas personas es que si esta persona reacciona agresivamente, me puede morder el dedo hasta casi arrancármelo. Porque a veces tienen reacciones que no se sabe cómo van a ser. Al fin, es que esto me conmueve, al fin, conmovido por las lágrimas de la señora, dice: me voy a arriesgar. Y estaba arriesgando en parte su salud, porque que a cualquiera de nosotros nos lastimen un dedo es una cosa terrible, o unos dedos. Pero imagínate un odontólogo al que le dañen la mano, imagínate qué pasa con él. O sea, él estaba arriesgando mucho, pero se compadeció. ¿Ves? La misericordia, las maravillas de la misericordia. Se compadeció de la pobre mamá y empezó a atender al muchacho, hablándole suave, poniéndole la anestesia. Ayúdeme, sostenga aquí, háblele ahora a usted. El procedimiento duró bastante tiempo, más de lo que dura usualmente, porque era una situación especial. Finalmente, se logró. Gloria a Dios. Se logró la extracción, se logró la desinfección. Eso se llama consignación al cielo. Este hombre ha sacrificado algo. Ha tenido que tragarse su miedo para poder atender a ese niño, porque tenía miedo. Y tú pregúntame a mí, el miedo no era caprichoso. No es que fuera un mal profesional. Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No era un mal profesional, pero es que era un riesgo muy terrible. Finalmente se logró. ¿Sabe lo que me decía después ese doctor que atendió muchísima gente, como todo médico? Me decía: pocas veces me he sentido tan feliz en toda mi vida de haber podido hacer esa obra. Eso se llama el recibo de consignación. Estoy seguro que en el banco del cielo, a nombre de ese doctor, quedó un depósito. Fue capaz de arriesgar su carrera, fue capaz de arriesgar sus dedos para socorrer
a un niño discapacitado. ¡Qué cosa tan bella! Entonces, en la sociedad hay muchas desigualdades, muchas, y son desigualdades muy dolorosas. Pero la solución que nos propone la Santa Iglesia Católica no es que nosotros tratemos de pasar por una aplanadora para decir, los hombres lo mismo que las mujeres lo mismo que los hombres, los niños lo mismo que los mayores, no. La iglesia no es una aplanadora, la iglesia es una casa. Por eso esto tiene un orden y estas predicaciones. Acuérdense que la predicación anterior fue casa, familia. La iglesia es una casa. La iglesia es una familia. Y dentro de esta familia tenemos que buscar la manera de servir. El Papa Francisco, en el documento que más me gusta, bueno, el segundo que más me gusta, el que más me gusta de todos los de Francisco, es la carta que hizo con respecto a San José. Esa carta de San José es una cosa muy bella. Se llama Patris Corde. Hermosísima. Después de Patris Corde, el documento del Papa que más me gusta se llama Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Muy hermoso. Y en ese documento, el Papa nos habla del recibo de consignación que estamos diciendo aquí. Es decir, el Papa nos dice que nosotros vamos a encontrar una fuente de alegría si encontramos una fuente de servicio. Vas a tener una fuente de alegría si encuentras un lugar de servicio. Y la verdad es esa. Yo he conocido gente que trabaja tanto desde mi adolescencia, desde mi juventud. No me refiero solamente al trabajo honrado y bendito de los papás y las mamás con su familia, que por supuesto es muy valioso. Me refiero a las personas que trascienden los límites de su hogar para servir a otras personas. Por ejemplo, lo que he dicho, servir discapacitados, servir migrantes, servir personas que están sufriendo mucho. No todo el mundo tiene los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, tiene un don de consejería. Y el don de consejería es un gran don y requiere mucha paciencia. Mucha paciencia. Ustedes me perdonarán que tal vez yo hablo demasiado de cosas de mi familia, pero en parte es para no meterme con otras familias. Mi mamá, por ejemplo, a ella no le gustaba hablar en público, pero mi mamá era una persona que tenía un gran don de consejo. Mi mamá no era persona de salir a repartir desayunos por las calles a los sin techo. Esa no era mi mamá. Mi mamá no era una persona de ir a un hospital a visitar enfermos o llevarles la comunión. Esa no era ella. Pero ella tenía un don. Lo que te quiero decir es que si tú buscas cuál es tu don, lo vas a encontrar. Ella tenía un don. ¿Cuál era el don maravilloso de mi madre? Su don maravilloso era aconsejar. Es decir, don más allá de su familia. En la sala de la casa, allá del barrio Los Andes, ciudad de Bogotá, ¿cuántas personas desfilaron por esa sala? Y mi mamá las escuchaba. Y mi mamá se tomaba muy en serio eso de la consejería. Había veces que pasaba toda una tarde escuchando una o dos personas. Eso cuesta. Eso no es tan fácil. Pero ella tenía una gran sabiduría, me parece a mí, para eso. Mi madre murió el 7 de julio del año 2010. Las exequias de ella fueron el 9 de julio del mismo año, obviamente, el 2010. 9 de julio. Cuando terminamos, a mí me correspondió esa misa. Por supuesto, es algo muy conmovedor para todo sacerdote celebrar la misa de las exequias de la mamá. Cuando terminó la misa, pues ya saben, hay que llevar el ataúd al cementerio. Cuando íbamos a salir, ese caminito no se me olvida, el ataúd de ella estaba bien adelante, cerca del altar, hay que llevar el ataúd hasta la puerta de la iglesia, y bueno, ya saben, ¿no? Ok, pues íbamos ahí, en ese pequeño recorrido por la iglesia, y se acerca una señora
Una señora que yo reconocí porque era vecina de mi madre, de allá del barrio donde yo crecí. Esta señora se acerca y me dice al oído, Marujita, como le decía la gente con cariño, Marujita se llevó a la tumba todos nuestros secretos. Porque una de las cualidades que tuvo mi mamita es que ella realmente era de una confidencialidad y de un sigilo, no se le salían las palabras. Mi mamá podía oír la versión del hombre, la versión de la mujer, no se confundía, sabía manejar la situación. ¿Por qué te estoy contando esto de mi mamita? Para decirte que cada persona tiene sus dones. No todo el mundo tiene que repartir desayunos, pero si ese es tu don, hazlo. No todo el mundo sirve para dar catequesis, pero si ese es tu don, hazlo. Aquí en Estados Unidos he recibido unos testimonios de misericordia fantásticos. Conocí una familia de inmigrantes. Esta familia, pues, estaba en una condición legal muy complicada, en el sentido de que los hijos ya tenían su residencia aquí, pero los papás no. Los papás tenían unos problemas graves de papeles. Y estando en esa condición, este papá se fue comprometiendo cada vez más con la iglesia, servir en la iglesia, ayudar en la iglesia. Él ayudaba de muchas maneras. Y aunque era un hombre sin mucha instrucción, era un hombre que tenía cierto don de predicación. Él hacía predicaciones sobre todo proclamando el amor salvador de Cristo. Como se dice con un poquito más de formalidad, él predicaba el querigma, él predicaba la buena noticia y le encantaba. Tenía una camioneta grande, porque este es el país de las camionetas grandes, aquí hay una devoción, no sé si es una religión, conseguirse unas camionetas grandísimas con unas llantotas y son todas altas. Luego le explican a uno que es bueno para trabajos del campo y cosas así. Bueno, este señor tenía una camioneta grandota que yo la conocí porque él me transportó alguna vez. Y él me decía, con gran ilusión en sus ojos, me decía, Padre, estamos tomando una decisión con mi señora. ¿Qué han pensado? Le digo yo. Queremos dedicarnos completamente a la evangelización. Yo me quedé asombrado. Queremos dedicarnos completamente a la evangelización. Un hombre que no tiene ni la residencia aquí. Usted sabe los riesgos que pasa una persona así. Y dice él, es que me han llamado de otras partes, de otros estados. Me han llamado de otras partes. Y muchas veces no puedo. Pero yo no voy a tomar esta decisión solo. Yo tomo esta decisión con mi esposa. Yo también conocí la esposa. Tenían niños, algunos de ellos todavía pequeños, así como este jovencito que está aquí, más o menos de esa edad era el hijo menor de ellos. Y entonces, este hombre dice, porque ese fue el llamado que le puso el Señor, y habló con la esposa. Y yo pensé, como hombre de poca fe, yo pensé, no, pues la esposa le va a decir, ¿cómo se te ocurre? Ya tienes un trabajo, ya tenemos algo más o menos seguro, que nos vamos a dedicar a eso, que no se sabe qué va a pasar, qué puede pasar. No me voy a dedicar a eso. Yo quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo sin ti, porque tú eres mi esposa. Entonces esta señora se dedica a orar, porque era una mujer de fe. El hecho es que cuando yo los conocí a ellos, ya habían tomado la decisión. Esas personas, el doctor que les conté, estaba arriesgando dedos, o por lo menos una incapacidad larga que iba a ser terrible para él si tenía un accidente con el niño discapacitado. Este señor estaba arriesgando hasta el futuro de su familia. Yo miraba a ese niño y yo decía, Dios mío,
este papá está arriesgando hasta el futuro de este niño. Eso es misericordia. Y por eso hay una pregunta que quiero que la escribas para los que están escribiendo, que son como 2 personas. Pero yo quiero que escribas esta frase. ¿Yo qué estoy arriesgando por Cristo? Ojo, no te estoy diciendo que seas caprichoso. Me llamó la atención precisamente de este señor. Me llamó la atención que él no tomó la decisión solo. Él no era un hombre caprichoso. Él no le dijo a la esposa, yo me voy a predicar por el mundo, tú verás qué haces. No. Él dijo, somos uno. Somos uno en la carne y mi primer deber es contigo. Porque tú eres mi mujer y yo soy tu marido. Yo no voy a tomar esta decisión solo. Pero a mí el Señor me ha puesto esto en el corazón. ¿Tú qué piensas? Y ella se quedó así como impactada cuando le dijo primero. Pero segundo punto, oró. La oración. Y fue la oración de ambos. Él por su lado, ella por su lado. Él no la presionó a ella. Y esta mujer, por puro amor a Cristo, dijo, pues vamos a hacerlo. Dios proveerá. ¿Qué opina de eso? Eso es pura misericordia. Es decir, para poder llevar el mensaje a muchas comunidades muy pobres. Porque mire, aquí estamos en un lugar donde no es tan difícil reunirse, por lo que yo he visto. No estamos tan lejos de grandes centros, como decir San Francisco, es muy alcanzable. Pero hay lugares donde casi ni los sacerdotes van. Hay lugares donde hay muy poquita población. Y esas ovejitas también requieren del pastor. Y esas personas también merecen que se les predique. Y esas personas también fueron adquiridas al precio de la sangre de Cristo. Y eso era lo que le dolía a este hombre. Él decía, yo por lo menos algo sé, yo algo conozco, yo puedo compartir algo. Qué bonito, oiga. Esa es la propuesta de la iglesia. La propuesta de la iglesia no es, pasemos aquí una aplanadora y que todos queden iguales. Que eso es lo que propone el mundo hoy. El mundo propone eso, una aplanadora. Que los hombres se vuelvan mujeres, que las mujeres se vuelvan hombres, que unos desórdenes. Eso es lo que propone el mundo. No, la iglesia no quiere que los hombres se vuelvan mujeres. La iglesia quiere que los hombres, nosotros los varones, seamos varones de Dios. Y que las mujeres sean mujeres de Dios. Y que cada uno caminando en la fe pueda encontrar en Dios su propia plenitud. De manera que si tú eres varón, puedas sentirte feliz de ser un hombre de Dios. Tal vez, si esa es tu vocación, con tu esposa, con tus hijos. Bello. Eso es lo que quiere la iglesia. Esa es la manera de practicar la misericordia en la sociedad. Esa es la manera de acabar con las desigualdades. ¿Acabar en qué sentido? Acabar con las desigualdades injustas. Entonces, en lo económico, ¿qué hay que hacer? Pues ver cómo podemos multiplicar las oportunidades y que tengan ingresos no solo justos, sino los mejores para que puedan mejorar su situación. Eso es lo que quiere la iglesia. Ponle un freno a tu codicia. Cada uno con la vocación que tiene. Entonces el sacerdote, por ejemplo, tiene que vivir su vocación sacerdotal con gran generosidad. Hay una frase que creo que ya hemos citado el apóstol San Pedro, que cada uno se ponga al servicio de los demás con el don que ha recibido. Piensa qué dones has recibido tú y cómo puedes poner esos dones al servicio para que la sociedad sea un mejor lugar. Hay gente que recibe unos dones que yo no tengo. Yo no tengo. Cada uno ha recibido los suyos.
Hay una comunidad, por ejemplo, de hace pocos años, una comunidad en Bogotá, que trabaja en un ambiente muy difícil. Ellos trabajan en el centro, como decir, en el downtown de Bogotá, pero en los sectores peores. Y hay consagradas y hay consagrados de esa comunidad. Y la especialidad de ellos es trabajar con mujeres en el mundo de la prostitución, con homosexuales en el mundo de la prostitución, porque hay gente que busca homosexuales y les paga por tener sexo, con transexuales, con gente que distribuye droga a poca escala, lo que llaman microtráfico. Y esta comunidad trabaja con ellos. Yo he contado la historia, especialmente de un muchacho. Me impactó tanto, un hombre relativamente joven. Él no es sacerdote, él es religioso. Religioso, pero no sacerdote. Y él me contaba que esa semana habían estado trabajando, especialmente con un grupo de mujeres en el mundo de la prostitución. Por razón del oficio que tienen estas mujeres, ellas pues se exhiben mucho. Es algo muy triste cuando lo piensas. Estas mujeres mostrando su cuerpo para ver si logran clientes. Y este hombre, es un varón, enteramente varón. Él tiene cerca a estas mujeres, pero él vive con gran pureza su consagración, porque él está pensando es en el bien de ellas. Entonces yo miro, por ejemplo, esa comunidad y yo digo, yo no podría hacer eso. Me parece tan difícil, me parece tan heroico. Pero es que son dones diferentes. Tal vez esa persona, pues, tiene una formación diferente, tiene una manera distinta. Tal vez yo puedo servir de maneras que a él no le gustaría o no podría. Dios nos hizo distintos y cada uno de nosotros tiene que aprender a poner su don al servicio de los demás para hacer de esta sociedad un mundo donde todos podamos crecer, donde todos podamos avanzar en el camino hacia Dios. Bueno, ese era el primer gran tema, que es el tema de la igualdad. El tema de la igualdad. ¿Y qué hemos visto en el tema de la igualdad? Pues que hay desigualdades terribles, que hay una propuesta que es una propuesta cargada de odio, que es la propuesta comunista. La propuesta comunista siempre es enfrentar la gente unos contra otros. Usted puede reconocer el lenguaje comunista porque siempre es lenguaje de enfrentamiento y de pelea, guerra. Los indígenas contra los blancos. Los hombres contra las mujeres contra los hombres. Los ricos contra los pobres contra los ricos. Los afrodescendientes, los morenos, contra los blancos o los blancos contra los morenos. Ese es el pecado. Y el sistema marxista y el lenguaje marxista siempre es ese. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos, todos los homosexuales, transexuales, nos unimos todos nosotros y vamos a pelear. Vamos a pelear por nuestros derechos. Siempre es pelear, pelear, pelear. El lenguaje de nuestra fe es distinto. El lenguaje de nuestra fe tiene dos diferencias fundamentales. La primera, que el nuestro no es un lenguaje de pelear, sino de poner al servicio. Y el segundo, que es poner al servicio según Dios. Poner al servicio según Dios. Te puedo asegurar que Dios no te ha dejado sin un regalo a ti. Tal vez tú no lo has encontrado. Dios no te ha dejado sin regalos. En la fiesta de la vida todos hemos recibido algún regalo. Dios no te ha dejado sin regalos. Y te aseguro que no es uno solo, son muchos. Piensa cuáles son tus regalos. Algunas personas regalan incluso toda su vida. Esa es la idea con el sacerdote, que regale todo. Todo. Y la idea con una religiosa es que regale todo. Bueno, necesitará, claro, su descanso y tal, pero la idea es que regale todo. Esa es la idea. Bueno, entonces ese era el primer gran tema, el tema de la igualdad. El segundo tema tiene más que ver con el aspecto político.
Y en el aspecto político, que es el más difícil en esta reflexión, yo quiero dejarles apenas unas 2 o 3 ideas. La primera idea que les quiero dejar es, hermanos queridos, es muy difícil encontrar un partido político que de verdad represente todo lo que quiere y piensa la Iglesia Católica. Eso es muy difícil. Sé que los 2 principales partidos en este país son el republicano y el demócrata. Sé que muchas personas católicas dicen, yo no puedo estar en el Partido Demócrata porque definitivamente toda esa tendencia, por ejemplo, abortista, yo no puedo estar con eso. También hay otras personas que dicen, no me gustan los republicanos porque discriminan mucho y no dan oportunidades y bueno, tienen su egoísmo, en fin. Primer principio para aplicar la misericordia en la política. Primer principio. Nadie tiene la verdad completa. Entonces averigua qué tienen de cierto, qué tienen de verdadero, qué tienen de verdadero, en qué aciertan. Este es un mensaje que yo reparto por todas partes. ¿En qué aciertan? Si tu tendencia es más demócrata por la razón que sea, trata de pensar en qué tienen razón los republicanos. Si tu tendencia es más republicana, trata de pensar en qué pueden tener razón los demócratas. Esa es la manera de hacer operativa la misericordia en la sociedad política. Porque eso es lo que va a acabar con ese lenguaje de continua descalificación, polarización y odio, que se ha convertido prácticamente en una norma hoy en la política. Trata de pensar en qué tienen razón. Pero para esto es necesario informarse. Entonces busca que tu información sea lo más amplia y objetiva posible. Y trata de preguntarte en qué tienen razón los que no piensan como principalmente piensas tú. De acuerdo con el partido. Habla uno de política y de una vez. De una vez, ahí está. No sabemos si nos escuchó la CIA o quién. O TikTok. Mira en qué tiene razón la otra persona, míralo. Esa es la primera ley de la misericordia en la política. Busca la verdad. Y busca en dónde está la verdad dentro de esas distintas propuestas. Porque aquí viene la segunda propuesta política. No permitas que la política destruya tu vida de pareja o tu vida de familia. Eso a veces es difícil porque hay gente que es muy entusiasta. Quizás ustedes en su familia tienen gente que es muy entusiasta. De un partido, de un líder. Así pasa también en mi país. Así pasa también en Venezuela. Uy, hay veces que uno dice, pero está muy difícil esto de hablar con los chavistas. Está muy complicado. Pero nosotros tenemos que ser gente que en la medida de lo posible tiende puentes. Nosotros queremos tender puentes. Y un puente es en qué puede tener razón el que no piensa como yo. Y por consiguiente no voy a permitir que mi familia se divida por eso. Por eso no permitan ustedes que las discusiones políticas sean el día a día en sus hogares. Eso destruye el hogar y no construye el país. Es necesario aprender a escuchar. Si una persona está muy entusiasta con su postura política, sí, la escuchamos y todo. Y no vamos por eso a polarizar la conversación. La primera vez que yo vine a este país fue hace bastante tiempo. Ni siquiera había entrado yo al convento, eso fue en el año 1981. Algunos de los aquí presentes no habían nacido. 1981, Jesús Santo, eso son hace más de 40 años. Eso está grave. Y yo me acuerdo que un tío mío que falleció ya,
Ese tío mío me decía, mira, ten cuidado en todo lo que tenga que ver con política, con religión. Eso es una especie de norma en este país. Ten cuidado al hablar de esos temas. Yo no digo que sean temas prohibidos. Uno tiene una convicción, pero si tienes que hablar, habla de tal manera que tus palabras vayan protegidas por el respeto a todos los demás. Y trata de mantener siempre el espíritu de que la verdad no está completamente ni de un lado ni de otro. Pero sobre todo y por encima de eso, mantén la prudencia de decir, esto no puede dividir mi relación de pareja, esto no puede dividir mi familia. La última recomendación práctica que te quiero dar, porque el tiempo va corriendo y queremos hacer una oración preciosa aquí por las familias. La última recomendación práctica es esta. Sean cuales sean tus convicciones políticas, yo te invito a que tomes una posición de compromiso. Y el compromiso no es simplemente votar. ¿Sabes cuál es la caridad política más grande que tú puedes hacer? Se llama fiscalizar. Es decir, infórmate de cómo obran las personas por las que tú votaste. Eso es caridad. Y créeme, es aburrido. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque es que hay gente que dice, yo soy demócrata, California es un estado demócrata, yo voto demócrata, mis tíos votan demócrata, mi papá demócrata, todos son demócratas. Llegaron las elecciones, se vota demócrata, ya está. Un momento. Ahí no termina tu responsabilidad con la sociedad. Hay una responsabilidad muy importante que cada vez, pero muy lentamente la están tomando en serio más personas. Y esa responsabilidad que tiene que ver con la misericordia de la verdad es fiscalizar. Hay que fiscalizar. ¿Qué es fiscalizar? Hacerle el seguimiento a la persona. Hacerle el seguimiento. En mi país eso está creciendo. Hay una serie de grupos, sobre todo de jóvenes, esta es la fuerza de la juventud de una manera muy bien utilizada. Hay grupos especialmente de jóvenes que han tomado esta posición. Sí, ellos votan, por ejemplo, vamos a votar en el Partido Conservador para el Senado, vamos a votar a fulano de tal. Pero antes de votar por la persona, entrevistan a la persona. ¿Cuál es la postura suya? Sí, yo sé que usted es del Partido Conservador, que supuestamente es un partido que defiende más la familia, defiende más la pareja, defiende más la vida. Sí, yo sé que usted es del Partido Conservador. Pero yo quiero preguntarle a usted, señor político, ¿cuál es su postura, la suya, con respecto al aborto? Los políticos muchas veces son hábiles en dar respuestas vagas y decir, sí, hay que respetar los derechos de todos, hay que cuidar. ¿Usted qué piensa? Oye, y le hacen el interrogatorio. Y esas entrevistas se publican. Eso es caridad. Bueno, finalmente votaron por ese señor. Viene la fiscalización. Entonces mira donde termina la fiesta de la misericordia, que hay misericordia en la política. Y tú dirás, pero ¿cómo así, Fray Nelson? Te fuiste muy lejos. Misericordia en la política, ¿por qué dices eso? Claro que lo digo. La gente que está haciendo eso aquí en Estados Unidos es la gente que está logrando que retrocedan las leyes de aborto, algo que yo aplaudo. Espero que la mayoría de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, sean completamente pro vida, pro life. 100% pro life. I hope so. Por favor, los que sean pro vida, denle un aplauso al movimiento pro vida. Bueno, pero eso hay que fiscalizarlo. Entonces hay gente que está haciendo la tarea aquí. Y tú dices, ay, son unos jóvenes ilusos. Jóvenes ilusos, no, están logrando cosas. Averigua, solo te digo esto, averigua qué ley fue aprobada esta semana en el estado de la Florida. Averigua. Eso es seguimiento. Entonces, infórmate y luego fiscaliza. ¿Fiscalizar qué significa? Que luego vamos a ver esa persona que se declaró pro vida o esa persona que se declaró
que iba a ayudar con el presupuesto a los más pobres o que iba a ayudar a los elderly. You said that you were there to help the elderly. Where's your aid? ¿Dónde está tu apoyo? Hay gente que está informando. Eso es caridad. ¿Y sabes por qué es caridad? Porque tener mejores leyes es salvar vidas. Tener mejores jueces es salvar vidas. Tener mejores alcaldes, mayors. Tener mejores alcaldes, tener mejores gobernadores, tener mejor presidente, salvar vidas. Por eso nos interesa la política. Y no se puede desconectar una cosa de otra. No estamos invitando aquí a ninguna forma de violencia, ni ninguna forma de irrespeto. Acuérdate los consejos que hemos dicho antes. No permitas que tu familia se divida, etc. Pero tu compromiso con Cristo tiene que llegar hasta la política. Y no es únicamente por quién voto. Es que yo me informo antes y me informo después. La información después de votar se llama fiscalización. Es decir, ¿este señor qué? ¿O esta señora qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos el futuro. Porque amamos la juventud. Mira, tenemos una situación muy grave con muchísimos jóvenes en una confusión moral y emocional terrible. Se están publicando cada vez más y más datos sobre lo que está produciendo la ideología de género en los jóvenes. ¿Tú te imaginas que en los años claves de tu vida, donde estás definiendo tu propia identidad, en los años claves de tu vida, tú estés bailando entre, parece que soy hombre, parece que soy mujer, no, mejor soy no binario, parece que soy trans, parece que soy... No es un juego, por Dios, no es un juego. La falta de identidad, la falta de claridad en la identidad produce fragilidad. Y la fragilidad produce miedo de vivir. No digo que esa sea la única causa de la ansiedad o de la depresión, pero es una de las causas. Hay mucha gente que dice, yo no sé ni con quién vivir, ni quién soy. Pero es que tiene que ser así. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que intervenir políticamente en estos temas, como género, como desigualdad económica, etc., es porque hay vidas que o se van a arruinar o van a surgir. Es una pelea muy larga, pero ahí también tiene que estar el amor misericordioso de Cristo. O sea que esta fiesta de la misericordia tal vez es distinta de otras, porque hemos aprendido que Dios nos consuela, pero Dios también nos envía al combate. Ponte en pie, por favor. Vamos a hacer primero una oración de protección y de victoria por estos temas sociales, económicos, políticos. Y después hacemos un acto de consagración de la familia, la divina misericordia. Y después vamos a bendecir los objetos que ustedes han adquirido. Señor Dios, tú nos has llamado para que trabajemos en tu viña. Tú nos has llamado para que sirvamos. En primer lugar, abriéndole espacio a tu reino en nuestros corazones. Y para que a través de nosotros tú manifiestes tu gloria al mundo. Señor Dios, yo quiero pedirte la bendición de tu consuelo y de tu fortaleza para esta asamblea. Quiero pedirte que seques nuestras lágrimas, que reúnas los pedazos en los que muchas veces queda nuestro corazón. Y quiero suplicarte sobre todo, Señor, que así reunidos, así consolidados, nos des tu unción para proclamar tu mensaje de salvación con palabras y con obras. Gracias por este día. Gracias por tu divina misericordia. Gracias por tu amor incalculable. Gracias, Señor, por llamarnos a servir. Haz que todo en nuestra vida hable de ti
y proclame tu reinado. Amén. Amén. Acto de consagración de la familia a la divina misericordia. Ahora recemos juntos nuestra oración de consagración. No sé si ustedes tienen esta oración, creo que no la tienen, ¿no? Bueno, entonces la voy a ir rezando. No es tan larga, yo creo que podemos ir repitiendo como para hacerla más nuestra. ¿Sí la tienen para repartir? Bueno, entonces vamos a que la repartan. Vamos a que la repartan. Mientras ellos reparten, vamos a cambiar el orden y vamos a hacer primero las letanías. Por favor, ayuden varias personas, ayuden a repartir lo más rápido posible, porque el tiempo falta, el tiempo pasa y se necesita mucha ayuda. Eso. Gracias. A repartir se dijo. Muchos, a repartir. El acto de consagración de la familia, la divina misericordia. Varias personas, vayan pasando, vayan pasando. Por favor, repiten: Jesús, Rey de la Misericordia, confío en ti. Jesús, Rey de la Misericordia, confío en ti. Ahora yo digo el Jesús, Rey de la Misericordia, y ustedes el confío en ti. Jesús, Rey de la Misericordia, confío en ti. Jesús, Rey de la Misericordia, Confío en ti. Jesús, Rey de la Misericordia. Confío en ti. Ahora vamos a responder: ruega por nosotros. Siga repartiendo, aquí estamos orando y trabajando. San José, patrón del trabajo de la divina misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros. Papa San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. Beato Micael Sopoco, Ruega por nosotros. María, Reina de las Familias. Ruega por nosotros. Ahora vamos a responder: ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros. Bueno, yo creo que ya muchos tienen el papelito. Ahora recemos juntos nuestra oración de consagración. La vamos a decir juntos, ahora sí. Aquí empieza diciendo: oh Jesús, tú nos mostraste. ¿Sí estamos en la misma oración? Procuren orar así con fuerza, así como cuando ustedes pelean en la casa. Todos. Oh Jesús, tú nos mostraste tu infinito amor misericordioso, agotando la última gota de sangre y de agua de tu cuerpo. De hoy en adelante, con plena confianza, encomendamos a nuestras familias a tu divina misericordia. Abandonamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ponemos todas nuestras heridas en las tuyas, que han sido causadas por la falta de amor, comprensión y confianza. Jesús, expulsa a Satanás y todo el mal de nuestras familias. Líbranos de todas las consecuencias del pecado y protégenos de más daño. Sana nuestras heridas, que nuestras familias aprendan a venerar tu imagen para que nunca perezcan, sino que experimenten tu bondadosa misericordia. Amén. En este caso la oración la dice el sacerdote. Jesús, mira con bondad a las familias del mundo, especialmente en este difícil momento en la historia. Escucha nuestras súplicas por nuestros matrimonios, nuestros niños y familias que han sido afectadas tan profundamente por las circunstancias de la vida. Les invito a que hagamos una pausa. Por favor, piensen en las personas que están sufriendo en su familia, en su propia familia, especialmente temas de ansiedad, temas de depresión, temas de desesperación, temas de ideación suicida, enfermedades mentales de cualquier género. Un momento, por favor, de amor y de silencio para interceder por esas personas. Sí, Jesús, escucha nuestras súplicas
por nuestros matrimonios, niños y familias que han sido afectados tan profundamente por las circunstancias de la vida. Envuelve a nuestras familias con tu inconmensurable amor, de modo que todos podamos experimentar tu infinita misericordia. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Todavía no se sienten, vamos a bendecir estos objetos de piedad que nos están recordando que Dios se hizo hombre. Por eso tenemos imágenes nosotros. Nos están recordando que Dios en su bondad ha querido dejarnos contemplar su rostro. Hago intención de bendecir también los objetos que quizás ustedes tengan en sus, que porten con ustedes o tengan en sus bolsos o en otros lugares. No es necesario que ya se acerquen en este momento. Vamos a orar por todos ellos. Señor Dios, Padre Celestial, que quisiste revelarnos tu Hijo, revelarnos tu rostro en la persona adorable de tu Hijo Jesucristo. Permite que al venerar estas imágenes, esculturas, cuadros, tengamos siempre delante de nosotros la verdad y la certeza de tu presencia y tu misericordia. Te pedimos, Señor, también que bendigas estas Biblias u otros objetos de piedad que a través de la lectura nos invitan a mirar como en un espejo todo el esplendor de tu divina misericordia. Haz que al mirar estas páginas de la Biblia, tu palabra quede grabada en nuestros corazones y tú hagas camino en nosotros para que nosotros hagamos camino en ti. Bendice también los escapularios, los rosarios. Bendice todos los objetos de piedad que aquí se encuentran, para que cuantas veces los veamos con los ojos del cuerpo, otras tantas nos animemos a imitar las virtudes que contienen. Ahora paso con un poquito de esa agua, bendiciendo estos objetos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Un aplauso para el Señor Jesús.